jueves, sin duda, convulsionado por lo que vivimos en la noche de ayer, y no me refiero al partido de Colombia y Uruguay, que llenó de emociones para quienes seguimos al, al fútbol como un deporte rey, sino me refiero a esa atropellada sesión del Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente, hoy no estuvo con nosotros Michelle Calvache porque me plantó horas antes de la entrevista, lamentable. Pero tenemos a un importante periodista invitado esta noche también, un importante también actor político dentro de lo que es el panorama nacional y líder fundador del movimiento Centro Democrático. Estoy hablando de Jimmy Jairal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias por este tiempo. Un placer y un honor para mí. Gracias, para mí más bien y siempre es un gusto estar con ustedes. A la orden, Fernanda. Querido Jimmy, habíamos hablado previo a salir al aire de las posibles candidaturas y sin duda, ambiente polarizado que vive el país, dinamitado por conflictos, por dimes y diretes entre los actores políticos y que no llegamos a consensos en hora bien del país y pensando precisamente en la grave crisis que hoy por hoy tenemos en todo ámbito. Me refiero a seguridad, económico, la falta de institucionalidad y la terrible corrupción que campea a todo nivel. ¿Cuál sería la propuesta en este marco tan complejo de centro democrático en función de lo que vive el país y, por supuesto, a la falta de liderazgo que es evidente, más allá de quienes sigan o no sigan a Daniel Noboa, hemos venido perdiendo en los últimos años no solo el control del Estado, sino además una profunda ausencia de liderazgo de los políticos y las autoridades en este caso? Es cierto, un saludo nuevamente a todos los televidentes de este programa. A ver, el problema está en que yo sí veo que hay una suerte de coincidencia en muchos aspirantes a la presidencia de la República, en muchos dirigentes políticos, en la necesidad, digo, de una unidad, de formar un frente en la medida de lo posible consolidado de 3, 4 partidos políticos para enfrentar la próxima elección. Lamentablemente, todos los que han hecho los llamados, los han hecho excluyendo, es decir, hablan siempre de las líneas rojas. Entonces, usted no puede hacer un llamado a la concertación diciendo más o menos, con ustedes 5 sí, pero contigo y contigo no. Entonces, si ya usted hace un llamado a conciliar, a consensuar, haciendo excepciones, ya no es un llamado a la conciliación. Entonces, nosotros hoy, justamente hoy, como movimiento hemos tomado la decisión y ya está en muchos medios de comunicación de hacer un llamado, pero sin las famosas líneas rojas. Porque estamos claros que desde el centro, o si usted quiere desde el centro izquierda, pero centro, tenemos una óptica distinta, vemos la política de una manera diferente y sabemos que así como hay gente de primera buena en la izquierda, hay gente buena y de primera también en la derecha. Así como hay buenos políticos, hay malos políticos, buenos periodistas, malos periodistas. Hay de todo. De manera que lo que hay que rescatar es lo más valioso que hay en cada una de las orillas ideológicas, si se quiere. Y ese llamado lo hacemos sin excepción, sin líneas rojas. ¿Quiénes se van a incorporar? No sabemos. Ya he recibido algunas llamadas. He tenido hoy algunas aproximaciones, aún no estoy autorizado por decirlo porque será público cuando hayamos consolidado el frente, pero tenga usted la certeza de que sí se va a formar ese frente que por ahora es Frente de Unidad, tendrá otro nombre, pero la idea es lograr competir con posibilidades importantes de ganar. ¿Por qué? Porque si usted revisa las encuestas, las pocas que se han realizado hasta este momento, usted se va a encontrar con que entre el segundo y el tercero en la intención de voto hay 20 puntos. Y de hecho queda por lo menos un 30% adicional de personas que dicen no sé, no me interesa, busco otro candidato. Es decir, el panorama es enorme. Entonces, la idea sería
que se pueda consolidar un frente que pueda captar a todo ese sector tan importante de gente que no se ha decidido, que no tiene un candidato, o que a lo mejor es gente que dejó un movimiento político por alguna desaveniencia y no sabe qué hacer. Y estoy seguro, completamente seguro, que una forma es invitar a un diálogo sin exceptuar a nadie, ¿no? Sin duda, es importante, y lo hablábamos en la entrevista previa con Bolívar Armijos, consolidar encuentros y acuerdos mínimos para sacar adelante al país de una grave crisis tan profunda y nunca antes vista. En este sentido, ¿cómo se haría esta alianza? Es decir, hay varios precandidatos anunciados que ya públicamente han dicho, unos con movimiento, otros ya esperamos el día de la inscripción que lleguen a dar a conocer cuál sería el partido movimiento que los auspicia. Me refiero a Cristina Reyes, que se anuncia podría llegar a una alianza con Centro Democrático, perdón, con Democracia Sí, por ejemplo, o me refiero también a Ricardo Vanegas, que iría con el Movimiento Amigo, está también Andrea González, ya confirmada con Sociedad Patriótica, en una papeleta tan amplia y tan posiblemente amplia, ¿no? Pedro Granja con el Partido Socialista, etcétera. Leonidas dice que no decide si irá o no por Pachacuti, que a la final sigue siendo el precandidato, pero no han hablado más. Y con dos fuerzas políticas que evidentemente vienen, la una de estar en el poder y la otra de el correísmo que sigue siendo o teniendo un techo bien alto. ¿Cómo llegar a tantas cuando hay tantas figuras, hay tanto ego personal y no se piensa en lo que ustedes están planteando, en una candidatura que consolide a todas las fuerzas y a un interés común? Es que tiene que ser una alianza con muchos renunciamientos. Tiene que ser una alianza que no comience con lo que siempre suelen comenzar los, entre comillas, entendimientos, ¿no? Es decir, mi partido se une contigo, pero yo pongo el candidato a la presidencia. En ese momento ya está descartando cualquier posibilidad de consenso. No creemos conveniente esa clase de introducción a la coalición, sino que no haya un candidato, sino que se elija entre los que proponga cada partido, cada movimiento, y el candidato que sea el que tenga una mejor intención de voto, más alto nivel de conocimiento, que se haga mediante encuestas, de manera que tomemos la decisión más acertada. Es decir, que el candidato no sea necesariamente del partido más grande, o el que seguramente, qué sé yo, o el personaje más popular, ¿no? Revisar los perfiles de los candidatos y medirlos, porque es la forma más inteligente de enfrentar la próxima elección. De lo contrario, vamos a hacer comparsa. Entonces, si no llegamos a un acuerdo, habrá seguramente 14 candidatos en la próxima elección, lo cual favorece exclusivamente a los candidatos que hoy están encabezando las encuestas. Y sin duda, esta Perdona, dispersión. anda, algo que creo que le informo como no sé si ya lo sabrá. Veo ya mucha publicidad de Pedro José Freile con Suma, así que me parece que hay que agregarlo ya en la papeleta. He visto ya, acá en Guayaquil por lo menos. Y le hemos pedido entrevista, de hecho, pero nos ha dicho que no está autorizado todavía a dar entrevistas. Y bueno, lo vemos cercano todavía a Jan Topic, auspiciando y promocionando el espacio digital que creo que tienen en YouTube. Sin embargo, con toda esta dispersión y la falta de liderazgo, hemos hablado con Santiago Pérez, con Omar Maluk, con Álvaro Marchante, y una de las eh, variables analizadas en estas tres encuestadoras es la falta de credibilidad en los políticos y de buscar figuras nuevas. ¿Qué decir de esto, Jimmy? ¿Será usted candidato? Sabemos que Carlos Rabascal ya no va, obviamente, por Centro Democrático, sino postularía posiblemente con Reto, un movimiento relativamente nuevo que antes participa del ex prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, y que hoy aglutina a otros actores políticos. A ver, yo con respeto lo digo porque yo con Carlos tengo una relación muy cariñosa, somos amigos hace 40 años. Él no creo que va, yo personalmente creo que Reto no va a poner candidato a la presidencia, pero eso es una apreciación personal mía, ¿no?
porque yo más bien veo que ese partido y otros partidos que todavía no tienen candidatos son los que posiblemente se van a integrar a esta alianza. Y seguramente lo que le han dicho los consultores es que efectivamente los partidos políticos están desprestigiados, quieren una figura nueva, pero ya tenemos pues una figura nueva. El señor presidente de la República es una figura nueva. Y a juzgar por lo que está pasando en las mediciones, en la aprobación de gestión, están más bien sus números descendiendo. Consecuentemente, el país ya experimentó con una figura nueva. Y yo no sé si la próxima figura que necesita el país sea un poco un mix de experiencia y bueno, y posiblemente no un largo recorrido en política, un recorrido relativamente corto en política, pero no una figura 100% nueva y sin experiencia, ¿no? No podemos darnos el lujo de tener en el próximo periodo, supongamos que así sea, un presidente o una presidenta que ni siquiera pueda completar su equipo de trabajo, que no tenga equipo. Entonces, Como el caso del presidente que ha venido improvisando el gabinete. a ver, es una dolorosa verdad, Sí, es todavía así. unos espacios hay, no digo vacantes, pero están trabajando todavía funcionarios del gobierno anterior, o se nota que más bien hay un círculo en la parte medular, trabaja fundamentalmente gente muy cercana por amistad o por trabajo o cosas por el estilo. No siempre, ni no necesariamente las personas más preparadas. Entonces, eso no Y podemos darnos ya. necesitamos técnicos, sin duda. Claro, yo digo, cuando a mí me dicen, está buscando una figura nueva, pues ya tú tenemos pues, una figura nueva. Entonces habrá que Claro. evaluar en un tiempito más a ver cómo nos ha ido con la figura nueva, que quizás Yo no es. concuerdo con esto, ¿no? Porque la carrera política es importante, no solo por los conocimientos, no solo por la técnica, sino también es como una paradoja que yo hago. Usted se va al médico y no espera que le atienda un ingeniero, ¿verdad? Usted se va a consultar para construir una casa, evidentemente no le va a atender una enfermera. Entonces, eso es sentido común, pero para muchos discursos que dejan de lado la formación, la ideología, la identidad y por supuesto una pertenencia política, parece que esto queda de lado y lo digo con mucho pesar porque yo creo que es importantísimo la preparación de la gestión pública, por supuesto, y de cómo manejar y administrar la gestión pública, valga la redundancia. Jimmy, ¿será usted candidato? No, no, yo no estoy pensando en ser candidato a la presidencia de la República, por lo menos, porque, de nuevo, si es que yo me presento como el candidato del Centro Democrático, ya estoy empezando a poner condiciones, ¿no? Y no está en planes del partido, ni siquiera insinuar por el momento mientras no se haga este consenso. Y déjeme regresar un minuto a lo que usted dijo, Fernanda, que es muy interesante. Asimismo, cuando usted va a un médico, si a usted lo viene a atender un médico recién graduado, usted tiene un poquito de dudas. A lo mejor está siendo injusto porque de pronto es un buen profesional, pero cuando viene atrás el otro médico tiene 10, 15 años de experiencia, usted prefiere, si lo ponen a escoger, sabe que yo me quedo con el de experiencia, que me opere el otro, no el joven. Discriminación a lo mejor, pero uno valora la experiencia. Entonces, no es todo la No juventud. es lo Yo, mismo que me opere un recién graduado que ha practicado en la escuela de medicina que una persona que ya lleva operando varios años, es evidente, ¿no? ojo, Fernando, yo tengo hijos adolescentes, tengo hijos jóvenes, uno que se va a graduar dos que se van a graduar de abogados, jovencitos, que me estarán escuchando y me van a encontrar razón, porque en realidad no es todo la juventud. Tiene que haber una suma. Puede ser, sí, juventud, pero experiencia. Tú puedes ser de pronto un joven, 30 años, pero ya, caramba, estuviste en la función pública, eres experto en temas administrativos, qué sé yo. Bueno, estás bien para este cargo, pero no un joven que no ha tenido experiencia en la función pública, por ejemplo, ninguna. ¿Cómo puede manejar un aparato estatal que es tan complejo? Tan complejo, porque son, a ver, son más de, por ejemplo, en el círculo más cercano de un presidente de la República son por lo menos 400 profesionales que tienen que ser de primer nivel. Y a veces es difícil ubicarlos. Y usted no puede ubicar a 400 amigos.
necesita Por 400. supuesto, y además que buscar el perfil y analizar desde luego la hoja de vida de tantos profesionales es humanamente imposible, digo Y yo, otra, si es que no se ha hecho una trayectoria del equipo, con el Fernanda, equipo previo a llegar al gobierno. y otra cosa que también tenemos que sacarnos ya del chip que tenemos casi todos en la cabeza. No puede ser que descalifiquemos a la gente porque trabajó con Correa, o porque trabajó con Lenin, o porque trabajó con Lazo, o porque trabajó con Novoa. Ese no es el problema. Mientras sea una persona capaz, yo no puedo, yo personalmente, yo no descalificaría si tengo un profesional valiosísimo que trabajó con Alfredo Palacio, pero resulta que es la persona idónea, esa persona tiene que trabajar en el gobierno. Acá Tiene, tenemos la y sobre costumbre de, esto, ¿sí? valorando precisamente las cualidades y capacidades, hacíamos la pregunta también a Santiago Pérez y a Álvaro Merchante, ¿qué cualidades debe tener el candidato? Tomando en cuenta el llamado a la unidad que ustedes hacen y evidentemente a un objetivo común, a que se haga un frente amplio desde todas las aristas, empezando desde el centro, pero que tenga ciertas cualidades, valores, es decir, que sea un buen orador, que conozca de la cosa pública, que haya tenido una trayectoria previa, que tenga desde luego liderazgo, que falta tanto nos hace y que pueda convocar también a las bases. Justamente, Fernanda, usted ha descrito exactamente el perfil del candidato que estamos buscando. Este es el candidato que estamos buscando, pero usted no dijo, tiene que ser un jovencito entusiasta recién graduado para que imponga toda su fortaleza. No, no, no. Estamos buscando gente así, ¿no? Que sea un poco un mix de experiencia, juventud, sí, juventud y experiencia. Lo que pasa es que acá también tenemos otra mala costumbre. Acá a las personas, hasta para buscar trabajo. Una persona ya de 30 años para arriba, 35 años para arriba ya es viejo. Ya 35 años para arriba ya es considerado viejo. Ah, vea usted cuando revisa anuncios de prensa, edad máxima, 35 años. Entonces es una cosa que no te, hay que cambiarnos el chip, ¿no? Y lo mismo hay que sacarnos de la cabeza la idea de que no hay que renunciar a nada. Los que quieran sumarse a la coalición no tienen que venir con un libreto bajo el brazo y con la condición de que es tal o cual el candidato a la presidencia y que lo pone él o el partido que está sumándose. No hay candidatos. Los candidatos de la alianza tiene que definirlo la alianza, la coalición, el acuerdo o como se llame. Entonces, tiene que tener capacidad de renunciamiento primero y segundo, entender que tiene que ser un candidato con la suficiente madurez como para saber y darse cuenta de que si mañana somos gobierno y resulta que la persona más valiosa para un cargo público, para un ministerio, es un hombre que no está en el centro a la izquierda, resulta que está en el centro a la derecha, pero es el idóneo, él tiene que ir. Así debe ser. Sin duda, y me permite interrumpirle, porque comprendiendo que el dinamizar con tantos candidatos la papeleta solo favorece, en este caso, a la Revolución Ciudadana, sin duda, y por supuesto al gobierno que es candidato también y que ha estado una parafernalia permanente comunicacional, ¿cómo lograr estos consensos? ¿Con quiénes han hablado? ¿Con quiénes han tenido acercamientos? Porque claro, dependen también de los movimientos y partidos políticos. Claro, Fernanda, lo que pasa es que ese boletín que usted recibió hoy fue una resolución de hoy. No tenemos todavía ni 24 horas. He recibido llamadas, no estoy autorizado todavía a comentarlo porque iniciaremos las reuniones mañana, pero ese tema ha sido recibido bien. Por cierto, hay algunos actores políticos que se han comunicado y nos han felicitado por la iniciativa, pero dudan mucho de que se llegue a concretar por la dificultad que hay en este país para el renunciamiento y por la gran capacidad que tenemos para excluir, ¿no? Por las famosas líneas rojas. Por eso es que nosotros en el encabezamiento del boletín hemos precisado que estamos invitando a una coalición sin líneas rojas, porque no podemos ser selectivos. Yo quiero aliarme con estos cuatro, pero con estos dos, no, ni a misa. Entonces, ¿para qué estamos llamando una coalición? Pues hagamos nuestro esfuerzo, hagamos cada uno nuestro candidato. Y dejando al lado estos egos y sectarismos personales que han primado en la política pública ecuatoriana,
Es importante también, y lo digo porque he visto mucho esto, encontrar candidatos probos y que no tengan la intención de servirse y no llegan a servir, que es lo que esperamos, y que siempre responden también, y esto lo digo porque son financiados por diferentes sectores, y no quiero aquí catalogar a todos por igual, incluido em, los grupos delincuenciales. Claro, ¿Cómo claro. desmembrar eso, ¿no? ¿Cómo sacar eso de la política ecuatoriana que ha sido ya tan enraizada y que hemos visto que ya no solo son mafias políticas, son mafias ya delincuenciales, criminales? Bueno, a mí me parece que en algún momento nuestra democracia debe madurar poco a poco y llegar a manejar las campañas políticas más o menos eh, imitando lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Donde hay un techo, sí, de aportes, pero los aportantes son hombres, mujeres, que se conoce públicamente su aporte, incluso durante el proceso electoral. Entonces, así, otro candidato que tenga alguna duda, alguna denuncia respecto del aportante del otro candidato, puede hacerlo porque sabe quién es. El problema es que a nosotros, los partidos y los movimientos políticos, nos piden cuentas pasadas las elecciones. Lo que deberíamos hacer es ser más transparentes, ¿no? En primer lugar, a mí me parece una hipocresía los techos que tienen en este momento las campañas, porque es mentira, porque o casi todos los partidos y movimientos invierten bastante más de lo que les permite la ley, y por eso viene la trampa. Mejor hagamos algo más transparente, subamos el techo de los aportes, pero que eso se vaya conociendo a medida que se va generando el aporte, de modo que el ciudadano mismo pueda hacer una evaluación, una auditoría, a ver, este aportante, ¿de dónde viene ese fondo? Eso es lo que debemos hacer. Todavía estamos Pero usted cree, conociendo la casta política que tenemos, la Asamblea y el Ejecutivo, ¿cree que esto es viable? ¿Que se bueno, apruebe algo así en el Código de la Democracia? yo espero que los asambleístas que lleguen por la coalición eh, planteen un proyecto que sea razonablemente bueno para que empecemos a cambiar un poco las cosas, ¿no? A mí tampoco me parece, hay otra cosa que le voy a decir yo que, por supuesto, es una posición de centro democrático, no necesariamente va a ser del resto. Yo creo que Mm. deberíamos comenzar a pensar en la posibilidad de enmiendas constitucionales o una asamblea constituyente más adelante para que no pasen cosas como las que estamos viendo. ¿Ha visto usted lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana? Que tiene, por ejemplo, Que es vergonzoso. 22 meses sin nombrar al superintendente de banco. Tiene a uno que fue nombrado, fue posesionado, fue objetado y su caso está en la Corte Constitucional. El que fue nombrado después, designado después, no quiso posesionarse. Y está una persona encargada 22 meses. Nos demoramos 4 años en elegir defensor Que no. público. Michelle Calvache hoy estuvo invitada, me confirmó ayer y a primeras horas de la madrugada noche me dijo que no, porque claro, la selección no fue favorable a la candidata que ya había propuesto y además de los escándalos que ya se han hecho públicos por la misma consejera Nicole Bonifaz y también con Esteban Guarderas, que he sido más público en decir que evidentemente no llegaron a acuerdos y que eso no era lo propuesto, que se torció una consejera, en fin, realmente cómo se maneja la política es vergonzosa y este claro ejemplo es el Consejo de Participación Ciudadana que no logra darnos autoridades para funciones tan importantes como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensor Público, Defensor del Pueblo y tantas otras más de la función de transparencia y control social que estamos como estamos y no vivimos institucionalidad. Jimmy, pero yendo más al objetivo, digamos, en términos comunicacionales y de estrategia, usted, un comunicador y político, entiende muy bien la dinámica. Un candidato tiene que ser, primero, conocido, tener un nivel alto de conocimiento, segundo, tener el respaldo de bases sociales y de movimientos, en este caso, hablando de la coalición, y tercero, capacidades comunicacionales. Y me refiero a esto
a la facilidad de palabra. El debate es un tema que hoy por hoy es fundamental, la preparación y demostrar capacidad. Y desde luego, el manejo de estrategia comunicacional, estas capacidades vienen de la mano de un equipo técnico que maneje la estrategia comunicacional. Y me refiero a esto, para los más entendidos como usted, a dos referentes nacionales, JJ Rendón, Durán Barba, y bueno, los hermanos Alvarado, desde luego que han sido permanentemente impulsadores de campaña de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál sería el equipo en este caso? Porque la falta de este personal técnico de comunicación también podría conllevar al fracaso de una carrera política o de una candidatura. Bueno, justamente la conformación del equipo tiene que ser producto del consenso, pero con algunas ideas claras, ¿no? Es así, irrenunciable. Ya no estamos como hace 10, 15 años, ¿no? Cada vez, por ejemplo, las redes sociales cobran más fortaleza. Ya no podemos hablar de que tiene que basarse una campaña el 80% en el puerta a puerta. Eso funcionaba perfectamente bien hace 10, 12 años, 20 años. pero aún seguridad es mucho más compleja una campaña. Entonces tiene que usarse mucho más tecnología. Las campañas tienen que ser diferentes. Para que usted sepa, Fernanda, hay ciudades y barrios donde a la gente le cobran, incluso a políticos les cobran una especie de peaje para que puedan entrar, para que puedan caminar y para que puedan hacer campaña. Entonces, la policía puede estar resguardando a todos los candidatos, candidatos asambleístas, candidatos a presidente. No puede hacer eso la policía, no se alcanzaría. Entonces hay que buscar alternativas que por supuesto son tecnológicas. Y claro que es importante el contacto personal con la gente porque la gente quiere tocar, sentir, escuchar a su candidato. Es fundamental, pero hay que saber a dónde hay que ir, a dónde hay que caminar y dónde no. Si usted tiene una ciudad donde su intención de voto es el 80%, usted no debe dedicar gran parte de su campaña o buena parte de su campaña a esos sectores porque ahí tiene el voto consolidado. Tiene que hacer, a lo mejor sí, más presencia personal donde no lo conozcan mucho, ¿verdad? Pero Claro, mapear siempre las sumando visitas. lógica, siempre sumando la parte tecnológica. Y a esto me refiero también, estas herramientas comunicacionales demandan inversión. ¿Cómo manejar esto en una campaña que se esperaría, en este caso, sea austera o que se transparente los ingresos? Ese es el problema, no hay control en las redes y consecuentemente esta campaña va a ser así. Esta campaña va a ser abrumadora en las redes sociales. Usted va a ver mucho más campaña en redes sociales que en la calle. Vea usted guardando las distancias, más allá de que no es de mi simpatía el presidente de Argentina, Milei. En Argentina no había un solo póster de Milei en la calle, un póster no había. Milei casi no hacía concentraciones ni caminatas, no caminaba, casi todo fue en redes sociales y ganó las elecciones. No digo que sea todo, no digo que sea todo, pero a él le funcionó. Lo que quiere decir es que Sabemos que el electorado indeciso es el joven y el que sigue permanentemente las redes sociales. a ver, cómo ganó Daniel Noboa? Si hacemos memoria rápidamente. Daniel Noboa, hasta un poquito después incluso del asesinato de Fernando Villavicencio, tenía 3 puntos. Él llegó con 5 puntos a lo sumo al debate. En el debate, Topic comete el error de subirle el nivel y Y decirle, nivela a su propio adversario, sí, por bueno, supuesto. entonces lo Y puso, hundirle a Yacu Pérez, ¿no? a ver, lo puso en el radar a Novoa. ¿Qué hizo su equipo de comunicación? Esa noche, esa noche lo declararon ganador del debate y en el inconsciente de la gente, a caramba, sí, pues él ganó el debate. Entonces él que era ¿cómo es que decía que era el antinada? Era a lo mejor el candidato que le gustó, porque ya la gente estaba fastidiada posiblemente de tanto enfrentamiento, y lo que quería tener era alguien que le diga lo que Y dijo sigue Novoa. queriendo a alguien conciliador, ¿no? Pero Sí, Daniel Noboa sigue insistiendo en usar viejas prácticas. Acaba con la asamblea, acaba con sus adversarios políticos, sigue polarizando, nos sigue dando
golpe a golpe, distractores y cortinas de humo permanentemente. Y lo digo, más allá de las afinidades o cercanías, lo de Alondra Santiago, me parece que no tendría que haberle dado la trascendencia que le dieron mediáticamente, pero tampoco era justo lo que le hicieron. Lo digo también por el programa de Fabricio Vela y Sol Borja, que fue sacado del aire y que llegan a ser titulares, que llegan a ser el motivo del debate y no temas profundos, la subida del IVA, el aumento de los combustibles, la situación del IES, del veto de la ley de seguridad, temas profundos, temas que realmente son complejos y que deberían ser el motivo de debate y análisis político. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo luchar con un estado permanente de propaganda y de permanentes telas de humo? Vea, Fernanda, a la gente no le interesa que el presidente de la República se pelee con el presidente de la Asamblea. No le interesa ese tipo de debate. A la gente que está en la calle le interesa, necesita comer, llevarle un plato de comida a su casa, tener acceso a salud, por lo menos de un mediano nivel. Estamos viendo que la gente que padece de problemas renales está en estado muy complejo porque las dializadoras les deben 12, 13 millones de dólares. Entonces, quiere salud, quiere educación, oportunidades por lo menos para que sus hijos puedan ingresar a la universidad, espacios para trabajar. Eso le interesa a la gente. A la gente no le interesa el debate, la maximización del debate. Lo que hace es justamente lo que usted dice, Fernanda, distraer. Entonces, todos los días a nosotros, los periodistas, nos tienen todos los días con algo nuevo. Yo digo, este país es imposible aburrirse, Con porque todo escenas vergonzosas, además de insultos, se dicen de todo, atropellan la norma, atropellan el procedimiento parlamentario. Realmente es vergonzoso el nivel del debate y de las figuras que así tendrían que manejarlo. Jimmy, para ir cerrando este importantísimo espacio de diálogo, una vez que se lleguen a conversaciones, a acuerdos, justo conoceremos la decisión, ojalá consolidada de varios frentes, de varios movimientos y varias tendencias, para que, exacto, no se dinamite la papeleta. bueno, no puede pasar de unos 15 días, considero yo, porque ya están próximas las primarias. Además, si se dan, por ejemplo, alianzas, por ejemplo, para la lista nacional, supongamos, y en 5, 6, 7 provincias, hay que hacer un proceso especial de las alianzas para que todos los partidos estemos juntos en esas primarias de la alianza nacional y en las provincias donde vayamos juntos. Se vienen unos días bastante complejos y no podemos esperar hasta el inicio de las inscripciones, ¿no? Estamos dando el paso porque no hay mucho tiempo. Calculo que en 15 días ya podemos hablar, ojalá, de la conformación de la coalición. Esperemos, y por el bien del país me sumo a lo dicho por Bolívar Armijos, esperamos acuerdos, esperamos alianzas y sobre todo un frente amplio que consolide objetivos comunes, y en este caso el objetivo principal, que es sacar al Ecuador de la grave crisis que hoy vive. Jimmy, como siempre, yo digo, esto es un placer y un honor para mí porque es agradable conversar y analizar la política con gente que eleva el debate, que enriquece la conversación y que deja mensajes para que la gente quede resonando, que no me dice discursos vacíos ni charlas demagógicas. ¿Cuál sería la opción en este caso para solucionar el país? Porque si bien es importantísimo que el trabajo sea en equipo y con acuerdos entre todos los políticos y movimientos sociales también, creo que aquí hay temas urgentes, ¿no? El tema de seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos, pero tenemos también la grave crisis económica, la sostenibilidad del IES, la falta de atención a enfermos
catastróficos, gente que se está muriendo a diario porque no recibe su medicina, no recibe su tratamiento, porque no son derivados y el seguro social sigue siendo usado como caja chica de los gobiernos de turno y claro, está desprovisto de todo en ámbito de la salud pública, la educación cada vez es más paupérrima y más vergonzosa para los niños y la única opción para muchos de empleo, porque tiene una altísima tasa de empleabilidad en el país, el crimen organizado. En provincias y en parroquias de la costa inclusive llega a ser superior al empleo formal. Tienes toda la razón, Fernanda, para darle un ejemplo. En Durán el microtráfico genera $1 millón mensuales. En Durán. Eh, Ujú. ¿Cuál es la macro solución? Mire, por ejemplo, estoy de acuerdo con usted en que el IES no tiene que seguir siendo caja chica. Lamentablemente el presidente acaba de vetar el proyecto que iba a impedir que el IES siga siendo caja chica. Pero para poderle pagar al IES la fortuna que le debe el gobierno, primero tenemos que saber cuánto le debe. ¿Cuántos años usted y yo hemos explicado que la auditoría que estamos haciendo, los trámites, pero hasta ahora nadie sabe cuánto le debe el gobierno nacional seguro? Y cuando lo sepa, estoy seguro que será una cantidad astronómica. Entonces, si usted y yo vivimos en un país que tiene más de 80.000 millones de dólares de deuda externa, y es impagable, tenemos que pensar, analizar en lo que llaman los técnicos, en reperfilarla, en una moratoria, que no significa no pagar. Ese, por ejemplo, es una posición de mi movimiento, no digo de la coalición. Una moratoria significa que nos permitiría reperfilar la deuda de por lo menos el 25 al 30% de la deuda externa, lo cual implicaría tener un respiro económico en esos 5 años, por ejemplo, pero con una condición, que el país tiene que comprometerse, el Estado tiene que comprometerse a poner las cuentas en orden, a potenciar las áreas como salud, educación, es decir, poner la economía en orden, porque si no, si usted entra en una moratoria y se farrea la plata, el rebote cuando termine la moratoria es peor que cuando inició el proceso. De modo que si hay el compromiso de poner la casa en orden, a mí me parece que una moratoria hay que analizarla, o un reperfilamiento, para usar el término de los conocedores en la materia, ¿no? No se puede pagar la deuda, es imposible. Mire, la inversión pública es mínima. Y si no hay inversión pública, porque hay mucha gente que le dice que lo que necesitamos es poco Estado. No, necesitamos un Estado eficiente. Ni mucho ni poco, pero un Estado eficiente, que no lo es. Tenemos apenas el 15%, 16% de ejecución del presupuesto. Y estamos a mitad de... Es penoso, penoso y lamentable, ¿no? Y que se sigue ahorrando los pocos recursos que ingresan para pagar deuda y seguir sobreendeudándonos, que eso es algo que tampoco nadie fiscaliza, nadie legisla, ah, para que no siga sucediendo. Querido Jimmy, agradecerle profundamente, estaremos atentos a esas resoluciones y a esas inscripciones de candidaturas. Sin duda es un referente nacional, no solo por el trabajo periodístico. Todas las mañanas me levanto con café con JJ y le dije a Juan Carlos y a más cercanos que todas las mañanas escucho y me Muchas, informo con café con JJ por el periodismo, que sin duda tiene que ser un referente también a nivel nacional para dar seriedad, objetividad y pluralismo con responsabilidad y hacer contraste de la información, pero sobre todo informar a nuestras audiencias que al final esto conlleva también a que ellos hagan un análisis crítico y que puedan en esto influir en sus decisiones. Así que ojalá dejemos de tener voceros permanentes del gobierno de turno y más periodistas serios que hacen análisis mucho más profundo, objetivo, serio, imparcial, no, porque cada uno tiene su sesgo, pero sí, viendo desde todas las perspectivas, de todas las eh, visiones y por supuesto con el bien del país como bandera, no el bien de ciertos actores. Un abrazo estamos de... fuerte hasta Guayaquil y Gracias. mucha suerte, ¿ya? Sabemos que estará en la papeleta de una u otra manera, así que le deseamos éxitos también. Chao, Fernanda. Muy... Gracias. Un